Bienvenidos a una nueva clase de plástica. Hoy les propongo hacer la anteúltima parada de nuestro viaje en el tiempo en la historia del arte. La primera fue con los mosaicos bizantinos, la segunda fue en el periodo gótico con las grandes catedrales y vitrales, y posteriormente, terminando la Edad Media, nos encontramos con el Renacimiento, una de las etapas más trascendentales de la historia. Para entender un poco más de qué les hablo, vamos a ver el video. La palabra renacimiento significa volver a nacer y se aplica al movimiento intelectual que tanta influencia tuvo en el sistema de vida, en las artes y en las ciencias de los siglos XV y XVI. Durante la Edad Media se prestaba muy poca atención al pasado. Las ruinas de Grecia y Roma estaban cubiertas de hierbas. En las bibliotecas de castillos y conventos podría todavía encontrarse manuscritos que trataban de la ciencia y el arte, pero estaban cubiertos de polvo. A nadie parecía interesarle conocer la historia de los pueblos. Al crearse las ciudades, la gente se independizó más de sus señores, ya no eran subordinados. Los sabios pudieron realizar toda clase de investigaciones y volvieron a interesarse en el pasado. Se volvieron a estudiar los antiguos manuscritos y hubo personas que se trasladaron a Roma e incluso a Grecia para estudiar las fuentes de nuestra civilización. La antigua gloria de Grecia y de Roma volvía a renacer en Europa y todo lo relacionado con la antigüedad clásica interesaba a los hombres. Por lo tanto, el Renacimiento es el renacer de las artes y culturas de Grecia y Roma. El Renacimiento nació en el norte de Italia y luego se extendió por el resto de Europa. Fue el momento en el que aparecieron las más grandes obras artísticas. Roma reemplazó a Florencia en ser el centro de los más importantes artistas y los papas se transformaron en los grandes mecenas de Italia, es decir, clientes y protectores de las artes. 3 artistas destacaron sobre todos los demás: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano. Dios ya no era el centro del mundo, pasó a serlo el hombre. En pintura, las novedades del Renacimiento se introdujeron lentamente. Un antecedente de las mismas fue Giotto, pintor aún dentro de la órbita del gótico, pero que desarrolló en sus pinturas conceptos como volumen tridimensional, perspectiva y naturalismo, que alejaban su obra de los rígidos modos de la tradición bizantina y gótica antes del Renacimiento. Al principio, en el siglo XV, en el período llamado Quattrocento, los pintores, aún tratando temas religiosos, la mayoría de ellos, introdujeron también en sus obras la mitología y el retrato, que desarrollarían enormemente a partir de ahora. Una búsqueda constante de los pintores de esta época sería la perspectiva. Se trató de llegar a la ilusión de espacio tridimensional de una forma reglada. La pintura cuatrocentista es una época de experimentación. Las pinturas abandonan lenta y progresivamente la rigidez gótica y se aproximan cada vez más a la realidad. Aparece la naturaleza retratada en los fondos de las composiciones y se introducen los desnudos en las figuras. De entre los artistas de este periodo se destaca Sandro Botticelli, autor de alegorías, delicadas madonas y asuntos mitológicos. Su estilo dulce, muy atento a la belleza y sensibilidad femenina, caracterizan a la escuela florentina de pintura y toda esta época. Posteriormente, en el siglo XVI, el período se denomina Cinquecento. En este momento aparecen grandes maestros cuyo trabajo servirá de modelo a los artistas durante siglos. El primero de ellos fue Leonardo da Vinci, uno de los grandes genios de todos los tiempos. Fue el mejor ejemplo de artista multidisciplinar, intelectual y obsesionado con la perfección, que le llevó a dejar muchas obras inconclusas o en proyectos. En la pintura quizá su principal aporte fue el sfumato o claroscuro, delicada gradación de la luz que otorga a sus pinturas una gran naturalidad, a la vez que ayuda a crear espacio. Leonardo tenía otros muchos intereses aparte de los de pintar. Estudió la naturaleza como nadie lo había hecho antes, y también fue un inventor muy original. Y creó la pintura más famosa de toda la historia, la Mona Lisa. Miguel Ángel fue escultor, arquitecto, pintor, poeta e ingeniero. Su pintura más famosa es el fresco del techo de la Capilla Sixtina del Vaticano, en Roma. En él están representadas escenas de la Biblia y numerosas figuras. Fue un trabajo grandioso, y lo hizo solo. Tardó 4 años en terminarlo. Tenía que trabajar sobre andamios y comprobó que pintar sobre su cabeza suponía un gran esfuerzo. Pero fundamentalmente era escultor. Entre sus esculturas más famosas se destacan la Piedad, que se encuentra en Roma, y el David en Florencia. El pintor Rafael fue también arquitecto. Vivió en Roma al mismo tiempo que Miguel Ángel. Se conocían pero no se llevaban bien, aunque se admiraban profesionalmente. Rafael también trabajaba para el Papa.
La pintura de Rafael buscaba ante todo la gracia o belleza equilibrada y serena. Sus Madonas toman las novedades de Leonardo en lo que se refiere a composición y claroscuro, añadiendo una característica dulzura. ¿Vieron cuánta belleza encontramos en el Renacimiento? Para la actividad de esta semana te propongo que selecciones una pintura renacentista, la que más te guste, podés buscar por Google o alguna que hayas visto en el video, y la reproduzcas en tu hoja de plástica. La vas a copiar y la vas a dibujar con lápiz, y una vez que la tenés dibujada, la vas a pintar con témperas, acuarelas o acrílicos. Por supuesto que no te pido que pintes como un artista de Renacimiento, te pido que pintes como un niño de tu edad, tratando de dar lo mejor de tu arte. Según la pintura tenés que tener en cuenta que la hoja vaya en posición horizontal o vertical, y vas a adaptar el tamaño de la pintura al tamaño de tu hoja, ocupando todo el espacio. Tenés una semana para realizar esta actividad. Este trabajo se entrega el próximo miércoles 7 de octubre. Nos vemos en un próximo video de plástica. Buena semana.